Continuando con las ponencias, invitaremos al psicólogo José David Salas Gil, quien tendrá a su cargo el tema El papel del psicólogo en el trastorno del espectro autista, del diagnóstico al abordaje. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, es un gusto estar aquí nuevamente. Tuve la oportunidad de estar aquí en el año 2019 y creo que al igual que en ese momento me tocó exponer el problema de la evaluación psicológica en la orientación vocacional para explicar por qué había tantos problemas a nivel de la producción, a nivel del profesionalismo. Y ahora estamos acá nuevamente. Y sí, efectivamente lo que tengo que decir ahora también es un problema. Siguiente diapositiva, por favor. El problema que yo quiero contarles es que no estamos haciendo correctamente un diagnóstico. El diagnóstico de un trastorno puede ser cualquier trastorno del DSM-5. Para ubicarnos un poco, el DSM-5, saben que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades, que tiene varias secciones. Y una sección son los trastornos del neurodesarrollo. Y dentro de los trastornos del neurodesarrollo está el trastorno del espectro autista. O sea, quiero que contextualicemos a dónde estamos. Y el diagnóstico del trastorno del espectro del autismo se tiene que hacer de forma sistemática y lamentablemente no se está haciendo. Hace 2 meses tuve la oportunidad de ser entrevistado y a partir de esa entrevista me escribieron por WhatsApp varias mamás y me dijeron, David, ¿podrías tú evaluar a mi hijo? Yo no estoy haciendo evaluaciones diagnósticas, las estoy derivando a otros centros, pero le dije, quiero tener una reunión con Zoom con ustedes para conocer un poco el caso. De 4 personas, 3 me dijeron lo siguiente. Mi hijito a los 4 años los llevé con un profesional de la salud y me dijo que tenía autismo. Entonces yo incidí en la entrevista y le dije, ¿cómo fue el proceso de diagnóstico? No sé, yo llegué y en 25 minutos me dijo que mi hijo tenía TEA a los 3 años y medio. Lo que yo le recomendé a esa mamá y a todas las mamás es que vayan a un centro especializado donde hay un profesional de la salud que tenga un posgrado en neurodesarrollo. Eso es lo que yo les recomiendo a todos. Y que hagan un diagnóstico formal, en este caso por primera vez, porque no confiaba en ese diagnóstico que le habían dado a los 3, 4 años en media hora. Yo le hice una serie de preguntas y me dijeron, bueno, la persona que me atendió me mandó a hacer estos exámenes que no tenían nada que ver con un sistema clínico. Era otra cosa. Entonces, a partir de ahí ya vamos contextualizando el problema, pero también tenemos otro problema, que yo la vez pasada que estuve aquí en el año 2019, también identifiqué el mismo problema. ¿Cuál es? Es que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, no conocemos nuestro perfil personal. ¿Y qué cosa es el perfil personal? El perfil personal es que tú sepas cuáles son tus habilidades, cuál es tu personalidad, cómo están tus habilidades blandas, sociales, cómo están tus motivos, intereses, cómo están tus valores. Una vez que tú conoces eso, vas a tener una plataforma sólida sobre la cual vas a poder evaluarte para ver si tienes alguna dificultad o trastorno. Porque si nosotros no tenemos claro esa plataforma, que es el perfil personal, vamos a quedarnos atrapados en el trastorno. Y eso no nos va a ayudar mucho con la intervención o con el desarrollo que querramos lograr. Por eso es que yo planteo diferenciar en 2 cosas. Una cosa es el diagnóstico nosológico y otra cosa es el diagnóstico personal o el perfil personal. ¿Qué cosa es? El diagnóstico nosológico es el grupo o los criterios diagnósticos que yo tengo que cumplir para saber si tengo o no TDAH, TEA, trastorno de la comunicación, trastorno del desarrollo intelectual, trastorno de la personalidad, esquizofrenia, trastorno de ansiedad generalizada. Eso es los criterios diagnósticos. Bien, pero el DSM-5, como claramente lo dice el mismo DSM-5, siguiente diapositiva, por favor. El DSM-5, muchas veces también conversando con colegas me dicen, David, ¿sabes que este niño no sé en qué trastorno ubicarlo? Y yo le digo, ¿por qué? Porque mira, no es ni TDAH, no es ni TEA, no es ni trastornos de la comunicación. Le recomiendo que haga de nuevo el sistema clínico, o sea, que vuelva a hacer una historia, que vuelva a hacer una observación, que vuelva a hacer un triaje psicológico
Y yo le digo, mira, te cuento que el DSM-5, luego de neurodesarrollo, hay una sección más que se llama otros trastornos. Lo que pasa es que creemos que todo es neurodesarrollo y hay otros trastornos. El niño tenía un trastorno de apego reactivo en la infancia, no tenía ningún trastorno de neurodesarrollo. Entonces, yo por eso les digo, ¿has leído tú de manera completa el DSM-5? Tú que te dedicas a la psicología clínica infantil, tú que te dedicas al trastorno de neurodesarrollo, no. Te recomiendo que leas el DSM-5. Se cuestiona mucho el DSM-5 porque dicen que no, que el DSM-5 ahora está psicopatologizando todo, y eso es falso. El DSM-5 es una herramienta que está ahí y nosotros la usamos. ¿La usamos bien o la usamos mal? El DSM-5 claramente dice en sus primeros capítulos, que muchas veces la gente no lo lee, dice, yo soy un manual diagnóstico, donde hemos recopilado criterios diagnósticos con un consenso de expertos, pero no abarcamos toda la diversidad de conductas y comportamientos que tienen las personas. Bien claro lo dice el DSM-5. Y segundo, el DSM-5 es un manual de sintomatología, son síntomas. No abarca la etiología, que serían las causas de las dificultades. No hace profundidad en eso. Entonces, ¿y qué otro punto más dice el DSM-5? Y les digo esto a los psicólogos, a los profesionales de la salud y a los papás, para que sepan qué exigirle al profesional que va a hacer el diagnóstico. Es que en el DSM-5, si ustedes revisan trastornos de neurodesarrollo, dice claramente, trastorno del desarrollo intelectual, trastorno espectro autista, trastornos de la comunicación, TDAH, se tiene que recoger información de los criterios diagnósticos mediante dos tipos de actividades. Evaluación clínica, que sería lo que nosotros hacemos como la historia, la entrevista, la observación, y medidas estandarizadas. Dice las dos cosas, porque hay personas que piensan todavía que el diagnóstico se hace solamente con entrevista y con observación y no se usan los test psicológicos. Y hay personas que piensan que solo se debe usar los test psicológicos y lo otro no. No es así. El DSM-5 dice claramente que es muy recomendable, por no decir obligatorio, que se usen los dos, evaluación clínica y medidas estandarizadas. Muy bien. Siguiente, por favor. Ahora, vamos al tema central. Lo que ustedes están viendo ahí son los criterios diagnósticos que dice el DSM-5 que se deben de recoger en el diagnóstico de TEA. Yo cuando, por ejemplo, hace como 2 domingos en nuestro podcast, les pregunté a mis seguidores, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de TDAH? Me dijeron inatención, hiperactividad, impulsividad, inatención, hiperactividad, impulsividad. Todos me dijeron eso. Y yo les dije, ya, eso es un criterio diagnóstico de TDAH. Te faltan 4 o 5. Pero ¿cuáles más son? Inatención, hiperactividad, impulsividad es solamente un síntoma del criterio A de TDAH. Te falta el criterio B, C, D, E. Lo mismo pasa aquí. Los criterios diagnósticos son A, deficiencias persistentes en la comunicación social e interacción social. Criterio B, patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Y ahí nos quedamos. Ese es el problema con el diagnóstico. No estamos haciendo el diagnóstico completo y sistemático. ¿Cuál es el criterio C? Los síntomas deben estar presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo. Eso tú lo puedes examinar con una historia clínica o puedes aplicar un test de desarrollo. Si el niño no puede responder el test de desarrollo porque tiene conductas interferentes que no hace fiable aplicarle un Merrill-Palmer, unas escalas Bailey, entonces le aplico un cuestionario de desarrollo a los padres para poder tener información de ese criterio C. Luego, entonces, yo he planteado, y la verdad es que este planteamiento no debería sorprender, pero es un poco irónico. Yo cuando he hecho una serie de encuestas, conversando con colegas y les digo, tú que trabajas en trastornos del neurodesarrollo, sí, ¿qué me quieres preguntar, David? ¿Con qué evalúas desarrollo? Y casi todos me dicen, no, yo no evalúo desarrollo. Por ejemplo, cuando voy a evaluar a alguien con TEA, le aplico el ADR y el A22. ¿Y no aplicas ninguna escala de desarrollo? No. ¿Y tú crees que no se debe aplicar? Sí, supongo que sí, ¿no? ¿Cómo se llaman los trastornos? Trastornos del neurodesarrollo. Entonces, creo que es importante evaluar el desarrollo, ¿no? Independientemente del instrumento o de la forma de recabar síntomas. Entonces, ese criterio C, síntomas presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo, está presente como criterio en todos los trastornos del neurodesarrollo.
trastorno del desarrollo intelectual, TDAH, trastornos de la comunicación, trastornos de las estereotipias, trastorno de la coordinación, trastorno del aprendizaje. Está presente en todos. Yo lo que recomiendo es, independientemente del trastorno del neurodesarrollo, tú vas a armar tu estrategia de evaluación. En todos tienes que incluir una evaluación del desarrollo. Estamos hablando de trastornos del neurodesarrollo. Siguiente punto, dice, los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento habitual. Ustedes recuerden que en el DSM-5, por fin, en lo que es trastorno del desarrollo intelectual, lo que antes era retardo mental, hoy ahora ya no es así, en las versiones anteriores del DSM, que el DSM-4, por ejemplo, se exigía mucho el cociente de inteligencia para diagnosticar a alguien con retardo mental. Ahora, gracias a la investigación en el DSM-5, lo que te exigen es, necesito el perfil de las funciones intelectuales y necesito el funcionamiento adaptativo en los tres dominios, conceptual, social y práctico. El cociente de inteligencia ya no se requiere. Eso es lo que tenemos que aclarar, porque todavía hay personas que siguen pidiendo el cociente de inteligencia. Ahora, algo que generó una evolución o un avance es que se comenzó a dar importancia al funcionamiento adaptativo, lo que antes se llamaba madurez social. Este funcionamiento adaptativo también lo encuentran como conducta adaptativa. ¿Y qué cosa evalúa, David? Son tres dominios en los que uno lo divide: conceptual, social y práctico, y tiene que ver con las habilidades de la vida diaria. Conductas que permiten a la persona adaptarse a las exigencias de su entorno. Ese criterio de que dice, los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en el funcionamiento habitual, yo lo que recomiendo, con los argumentos que estoy dando, es que también se debe de evaluar con puede ser una observación, una historia o un instrumento, que puede ser un test, que evalúe conducta adaptativa. En resumen, ¿qué recomiendo yo si alguien quiere armar una batería de evaluación para el diagnóstico de alguien que tiene TEA? Si quieres utilizar el ADR, que es la entrevista para el diagnóstico de autismo revisada, úsala. Si quieres usar el A22, que es la escala de observación para el diagnóstico de autismo, úsala, pero tienes que incluir una prueba de desarrollo y tienes que incluir una prueba de conducta adaptativa. Y David, ¿para qué? No solo para cumplir con los criterios diagnósticos, sino que te das cuenta que no es tan fácil como saber si es que alguien tiene deficiencias en la comunicación, interacción y patrones de conducta. Es más amplio el diagnóstico, es más sistemático. Y el último punto que dice, estas alteraciones no se explican mejor por discapacidad intelectual o por retraso global en el desarrollo. ¿A qué se refiere? Diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial. Cuando yo era interno de psicología, le estuve haciendo terapia acompañando a una psicóloga a una niñita que tenía 3 años. Su diagnóstico todavía no era confirmado, pero ella vino de otra institución con un diagnóstico de autismo. Pero el psicólogo en jefe de la institución la miró, la examinó, la analizó y dijo, esta niña no tiene TEA, pero todavía es muy pequeña en ese entonces. A lo largo de los años no tenía TEA, tenía trastorno de la comunicación, tenía un trastorno mixto del lenguaje en ese entonces. Entonces, ¿por qué? Pero yo le pregunté esa vez a mi profesor, ¿pero no es muy chiquita para hacer el diagnóstico? Me dijo, lo que pasa es que para hacer un diagnóstico diferencial de esa edad uno tiene que ser muy especializado. ¿Pero especializado en qué? En TEA, en neurodesarrollo y en desarrollo psicológico. Esas son las plataformas: desarrollo psicológico, neurodesarrollo y TEA. ¿Por qué? Porque hay que saber diferenciar un trastorno de otro. Ese es el problema. Una cosa es diagnóstico diferencial y otra cosa es comorbilidad. Comorbilidad es cuando una persona tiene, por ejemplo, TEA y después de unos años puede desarrollar trastorno de ansiedad. Pero el diagnóstico diferencial es cuando tú observas, analizas, haces un diagnóstico sistemático y dices, este niño tiene TEA, pero no tiene trastorno de la comunicación. Por ejemplo, muchas veces se confunde el trastorno del espectro del autismo de nivel 1 con el trastorno de la comunicación social. Pero el mismo DSM-5 te da una serie de criterios para que puedas diferenciar uno de otro. Pero no llegamos hasta ese punto, por eso es que nos topamos con niños que de repente a largo tiempo nunca tuvieron TEA. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, son 5 criterios diagnósticos, no es uno, son 5. ¿Yo por qué les comento esto? Todos sabemos teóricamente que el diagnóstico de un trastorno del neurodesarrollo, en teoría, lo debe de hacer un equipo multidisciplinario. Yo considero que es una tarea titánica para un solo profesional hacerlo, pero la realidad que nosotros tenemos
no permitiría que una persona acceda a un costo de una evaluación diagnóstico hecho por un equipo multidisciplinario. Sería carísimo. Por eso es que yo aplaudo a todas las personas que se están siempre formando, llevando diplomados en lenguaje, especialidad en aprendizaje, en neurodesarrollo, para ellos tratar de llegar al diagnóstico ellos solos. Yo aplaudo eso. Siguiente, por favor. Ahora, David, ¿suficiente con los 5 criterios diagnósticos? No, no es suficiente, falta. El mismo DSM-5 te dice, una vez que tú me has identificado los 5 criterios diagnósticos, vienen los especificadores. ¿Y qué cosas son los especificadores? Tenemos que especificar si es que nuestro niño, en nuestro caso, aparte de TEA, tiene déficit intelectual acompañante. O sea, si tiene alguna deficiencia a nivel intelectual, porque puede que lo tenga, porque no lo tenga. Con o sin deterioro del lenguaje acompañante. Luego dice, asociado a una afección médico-genética, asociado a otro trastorno del neurodesarrollo, comorbilidad, con catatonía, que ya esos son términos más médicos. Siguiente, por favor. Hay un desorden, hay una confusión en el diagnóstico de TEA, como les dije. El ADR y el A22 son los 2 instrumentos más utilizados actualmente en el diagnóstico de este trastorno. El ADR, que es la entrevista para el diagnóstico de autismo revisada, está basada en el DSM-4 aún. Uno tiene que ser muy clínico y muy especializado para poder reinterpretar correctamente los elementos y tratar de llevarlos al DSM-5. Pero el ADR todavía está hecho con el DSM-4, que es un manual diagnóstico totalmente antiguo. Y el A22 es una escala de observación. A mí me parece que los dos son las herramientas más completas, pero no es obligatorio que tú la uses para diagnosticar a alguien con TEA. No es obligatorio. Si fuera obligatorio, entonces estaríamos monopolizando el diagnóstico, porque recuerden que las pruebas son muy caras y hay una certificación que uno tiene que llevar para poder usarlas. Pero una persona que tiene formación clínica y formación especializada en neurodesarrollo y en TEA puede llegar al diagnóstico sin necesidad de usar estas herramientas. Ahora, si a ustedes les interesa neurodesarrollo y TEA, yo sí recomiendo que estudiemos estos instrumentos, los estudiemos. Yo personalmente tuve la oportunidad en el 2013 de hacer una investigación con mi profesor y prácticamente me tuve que memorizar el ADR y el A22 y me ayudó mucho a tener un esquema para hacer un diagnóstico sistemático. Eso sí, no lo uso, pero sí me entrenó eso. Ahora, alguien se me pregunta, David, ¿puedo llevar la certificación internacional del ADIR y el A22? Si tú quieres llevarlo, llévalo, pero te recomiendo que antes de llevarlos estudies los instrumentos, porque la certificación es muy intensiva. No te van a llevar de la manito a aprender desde cero. Pero sí recomiendo que estudiemos estas herramientas, pero no es obligatorio, considero yo, utilizarlas. Ahí tienen ustedes las 2 versiones, la versión en español de TEA y la versión en inglés de la Western Psychological Service, que ahorita vamos a llegar a ese punto. Siguiente, por favor. El criterio que yo les comenté, los síntomas deben estar presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo. Yo lo he desagregado ahí. Todo lo que está ahí lo encuentran en el DSM-5. Yo no he inventado nada. Entonces, yo les sugiero a ustedes que es importante evaluar el desarrollo psicológico. David, ¿podríamos utilizar entonces una escala de desarrollo que le aplique al niño? Sí, siempre y cuando el niño, según su perfil preliminar, pueda ser evaluado de manera fiable en mesa, que enfoque la atención y que manipule objetos. No, mi niño no puede hacer eso. No sería fiable. Entonces, aplícale un cuestionario de desarrollo a los papás. En este caso, yo recomiendo utilizar el DP3 o pueden utilizar algún tipo de cuestionario que ustedes encuentren en alguna tesis de investigación. Pero hay algo muy importante también que voy adelantando, el problema de los test psicológicos obsoletos. El TEPSI y el EDP son 2 de las pruebas más utilizadas para evaluar desarrollo a nivel nacional y son de las pruebas más obsoletas que existen. TEPSI, EDP y el Brunet-Lessing. Pruebas que a mí me enseñaron en la universidad, les tengo mucho cariño, pero son pruebas desfasadas. De hecho, hace como 2 domingos, 3 domingos, estuve conversando con un colega chileno de psicólogo y me dijo, David, yo ahorita pertenezco a un grupo de investigación y estoy trabajando con los autores del TEPSI. Estamos creando una nueva prueba superior al TEPSI. Y los creadores del TEPSI se sorprenden de que haya todavía países de LATAM que utilicen su prueba, cuando ni ellos mismos las usan. Entonces, hay una desactualización importante. ¿Cuáles son las escalas, David, que podríamos aplicarle a los mismos niños para evaluar desarrollo? Las más conocidas son Merrill-Palmer,
y las escalas Bailey, pero lamentablemente son pruebas muy caras, son pruebas muy caras. Entonces, hay una alternativa que es el cuestionario que lo responden los mismos papás, en este caso el DP3, perfil de desarrollo tercera edición. Y con eso tenemos ahí, o sea, este DP3 nos tiene que acompañar, nos acompaña a tu evaluación de criterios diagnósticos de TEA, ¿no? Si vas a evaluar TDAH, David, voy a utilizar el Conners, el ETDH, voy a utilizar el Atento, voy a utilizar el BRIEF, el NEPSI. También te recomiendo una prueba de desarrollo. Trastorno del lenguaje, el PLON-R, BLOCS, PREHIPNIA, el PEF, también una prueba de desarrollo, porque estamos hablando de trastornos del neurodesarrollo. Es paradójico que no evaluemos desarrollo. Siguiente, por favor. Y el criterio de los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social laboral. Eso tú lo puedes recoger, como dice ahí, con una historia. Pero recuerden, el DSM-5 te sugiere, utiliza los dos enfoques, evaluación clínica y medidas estandarizadas. Yo utilizo ambos y una herramienta que utilizo es la evaluación de la conducta adaptativa mediante estos tipos de instrumentos, ¿no? El ABAS-2 es uno. ¿Qué es conducta adaptativa, David? Es el constructo que superó a madurez social. En un momento les voy a mostrar cuáles son las dos pruebas que nunca se deben de utilizar y que lamentablemente se usan muchísimo. Siguiente, por favor. Especificadores. El mismo DSM-5 te dice, luego de los criterios diagnósticos, tienes que especificar si la persona tiene o no déficit intelectual acompañante. Y el DSM-5 te dice, pero por favor, no se te vaya a ocurrir ir y aplicarle cualquier escala de inteligencia. No, los instrumentos diagnósticos, los instrumentos psicológicos, tienen que ser fiables a la persona. Y eso es algo muy importante. ¿Qué es lo que sugiere el DSM-5? Hay que evaluar el perfil intelectual, pero separado. Capacidad verbal de la capacidad no verbal, sin límite de tiempo. ¿Por qué? Porque probablemente sabemos que hay muchos casos que tienen un perfil intelectual a veces inconsistente. Entonces, con estas características, nosotros tenemos que prácticamente flexibilizar un poco y escoger algunas tareas, algunos índices de las escalas de inteligencia más conocidas. Y acá viene otro detalle. Yo cuando he ido, por ejemplo, a conversar con psicólogos que trabajan en hospitales, me dicen, David, es que acá nosotros solo usamos una escala Wechsler, pero no puede ser así. Yo recomiendo que uno debe tener 2 a 3 test psicológicos por variable. Si vas a evaluar inteligencia, escalas Wechsler, escalas Reynolds y Tony 4. Si vas a evaluar desarrollo, Merrill-Palmer, DP3, EOD. Si vas a evaluar conducta adaptativa, ABAS 2, Vineland 2 o Vineland 3, DAPS, por ejemplo. No puedes quedarte con un solo instrumento. ¿Por qué? Porque van a venir diferentes personas con diferentes perfiles y las pruebas no pueden llegar a ser no fiables o válidas para estas personas. ¿Bien? Siguiente, por favor. Miren, justo lo que les decía. Esas son las escalas de inteligencia más utilizadas actualmente. Nosotros debemos de tener mucho cuidado al elegir la prueba y armar una batería que sea fiable y válida para el perfil de mi paciente. Y no me refiero a que tenga TEA, me refiero a su perfil personal. ¿Bien? Siguiente. Esas son las dos pruebas que les quería decir. Por eso he puesto ahí de manera muy dramática. Peligro, no utilizar. Son las dos pruebas que yo vengo más de 10 años rogando que ya no se utilicen. El Stanford Binet Forma LM y la escala de madurez social de Vineland. Yo, desde el año 2013, que terminé la universidad, porque esas pruebas nos enseñaron en la universidad, pero no nos podemos quedar conformes con esa formación. Si investigamos un poco más, nos damos cuenta de que esa escala Vineland que ustedes ven ahí fue creada en 1925, antes de la Segunda Guerra Mundial, y se comenzó a vender en 1935. El mismo Instituto Vineland dejó de utilizarla hace más de 30 años, pero aquí en LATAM y en Perú se sigue utilizando esta escala de madurez social de Vineland en muchos hospitales y en muchos centros. Y el Stanford Binet Forma LM que ustedes ven ahí, esa versión en español es la versión adaptada del 80, pero la versión original del inglés se creó en el 69. Lo que nadie se acuerda, nadie sabe, es que esa versión Forma LM viaja a Europa, a España, pero en Estados Unidos salió una tercera edición, cuarta edición y quinta edición. Yo cuando iba a hospitales, muchos psicólogos se sorprenden y dicen, David, yo no sabía que existía una tercera, cuarta y quinta edición. Claro, lo que pasa es que nos quedamos conformes con lo que nos enseñaron en la universidad y no nos actualizamos de forma autónoma, autodidacta.
Estas dos pruebas ya están totalmente desfasadas. Han sido superadas por Sistema de Conductas Adaptativas de Vineland 3, quien ya no es madurez social, ahora es conducta adaptativa, y el Stanford Binet quinta edición que se publicó en el 2003, lamentablemente en inglés. En este preciso momento, hay una editorial norteamericana que se llama ProEd, que está creando el Stanford Binet sexta edición, pero está en inglés. Siguiente, por favor. Lo que les decía, Vineland 3 y Stanford Binet quinta edición. David, ¿y ha cambiado mucho? Es prácticamente otra prueba. El Stanford Binet quinta edición, si ustedes la vieran, es una estructura totalmente distinta al Stanford Binet Forma LM. Ahora, ¿qué es lo preocupante? Yo he capacitado a psicólogos que me dicen, David, yo sé que el Stanford Binet Forma LM y la escala de humor social de Vineland son pruebas desfasadas. Pero aquí en el hospital donde yo trabajo no quieren comprar pruebas nuevas y nos obligan a utilizar esto. Y la verdad es que yo no estoy muy informado de estas leyes, pero dicen, David, pero ¿sabes qué? Para el diagnóstico de retardo, de discapacidad, nos piden el CI, nos piden edad mental. En el año 1969, que se publica el Stanford Binet Forma LM, luego sale una tercera edición y una cuarta edición. En esta cuarta edición del Stanford Binet Forma LM, los autores de esta versión abandonan la estructura edad-escala y ya no usan el concepto edad mental porque descubrieron, a partir de muchas investigaciones, que el concepto edad mental no había ayudado jamás en el diagnóstico. Eso fue en el 80. Pero acá seguimos pidiendo edad mental con el Stanford Binet Forma LM, donde los autores hace 30, 40 años ya abandonaron ese concepto. O sea, hay mucha desactualización. Siguiente, por favor. Bueno, y esto es la parte del lenguaje, que eso sí lo dejo siempre para el especialista del lenguaje. Pero ¿por qué lo pongo? Porque es importante el sistema. Tenemos que ser muy sistemáticos y muy ordenados al momento de hacer un diagnóstico. Siguiente diapositiva, por favor. Mire, cuando uno evalúa el lenguaje, y esto se lo comparto a mis colegas de lenguaje, ¿no? Porque ellos me dicen, David, yo soy especialista en lenguaje, voy a hablar con el PLON-R, la prueba de lenguaje oral de Navarra. Esa prueba es de detección, esa prueba no es de diagnóstico. Voy a utilizar el SELF 4 Spanish version. No, estás utilizando la versión que es para Estados Unidos, no puedes utilizarla en LATAM. Voy a utilizar, David, tienes que armar una batería de evaluación del lenguaje y tienes que armar un sistema de esta manera para que tú puedas tener claro los componentes, sus niveles y puedas hacer un diagnóstico diferencial entre, de repente, un niño con TEA con dificultades expresivas o dificultades receptivas, dificultades en determinados componentes, y de esta manera, el diagnóstico ya no solamente es nosológico, sino también te puede dar un poco más para la terapia. Recuerden ustedes que la intervención, para que sea exitosa, se basa un 20% en el diagnóstico del DSM-5. El otro 80% de éxito lo va a dar el perfil personal. David, este niño tiene TEA. Perfecto. Ahora necesito saber cuáles son sus habilidades, cuáles son sus habilidades de conducta adaptativa, sus habilidades de lenguaje, de aprendizaje, sociales, emocionales. Eso es lo que yo necesito. Porque si tú me dices que es TEA, ya está bien, pero eso no me va a dar mucha información para la intervención. Para la intervención yo necesito el perfil personal. Siguiente, por favor. Esto también, tengamos mucho cuidado, por favor. Los niños con TEA no pueden responder test de inteligencia. A mí me parece bastante paradójico porque hay muchos colegas que me dicen esto. David, mira, ¿sabes qué? Hoy día en la mañana tengo una conferencia de enfoque de atención a la diversidad. Ok, y después me dicen, ¿y sabes qué, David? Quiero evaluar a un niño con TEA, ¿no? Y yo le digo, bueno, evalúa su parte intelectual con... Pero David, los niños con TEA no pueden responder test de inteligencia. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Por qué haces tú ese estereotipo, ese prejuicio? ¿Por qué tú promulgas la atención a la diversidad, pero luego te basas en un estereotipo para decir que alguien no va a responder una prueba? Por esa razón es que yo lo que recomiendo es lo siguiente. Las investigaciones nos han ayudado mucho, eso es cierto, pero si nosotros partimos de la lógica de que una persona, porque tiene un trastorno, no va a poder responder determinados test, estamos cayendo en lo que criticamos. Lo que yo recomiendo es, caso que venga, tenga TEA, TDAH, trastorno del lenguaje, tienes que hacer un triaje psicológico, ¿no? Nosotros planteamos 4 productos en el triaje. Motivo de consulta, detalle del problema, hipótesis diagnóstica y expectativas del servicio. Luego tienes que hacer una historia. Yo lo que recomiendo es la estrategia retrospectiva. Si el niño tiene 7 años, comienza desde los 7 hacia atrás para que ganemos tiempo. Y luego viene la observación, pero yo le doy prioridad al registro preliminar. ¿Qué es eso? Yo necesito, a veces me dicen, ¿no? David, ¿este niño podrá responder una Wechsler?
todo depende de las tareas que exige la Wechsler. La Wechsler exige problemas en la visión. O sea, necesitas tener una visión adecuada, audición adecuada, expresión oral, manipulación de objetos, grafomotricidad, permanecer sentado, enfocar la mirada. ¿Tu niño puede hacer eso? Sí. ¿Y qué trastorno tiene? TEA. Entonces aplícale una Wechsler. Ah, yo pensaba descartarlo porque tiene TEA. Estás haciendo mal. Lo que pasa es que tú tienes que conocer su perfil preliminar y tú vas a ver, no, David, este niño no puede permanecer sentado, no puede enfocar la mirada, no puede expresar sus respuestas. Entonces, ¿no le puedo evaluar inteligencia? No, no puedes evaluarle con una escala Wechsler. Tendrías que evaluarle con otra escala de inteligencia que acceda a la inteligencia por otros caminos que no sea la exigencia oral. Entonces, ¿la Wechsler es mala? No. Los test no son buenos o malos, los test son convenientes o no según el perfil. Estamos individualizando la evaluación, que es lo que se tiene que hacer. Sí, luego de la observación del registro de perfil preliminar, viene el plan de evaluación psicológica. Yo considero que la observación para el registro preliminar y el plan de evaluación psicológica es la manifestación, una de las manifestaciones más importantes del enfoque de atención a la diversidad. Porque a mí me mandan pacientes y me dicen, este niño tiene TH, este niño tiene TEA, trastorno del lenguaje, ok, los recibo y a todos les hago el registro del perfil preliminar y su plan de evaluación. Y yo puedo tener a 10 niños con TEA y los 10 tienen un perfil preliminar distinto. Bien, a él le puedo aplicar Wechsler, a él le tengo que aplicar Reynolds. A él no le puedo aplicar Wechsler, a él le tengo que aplicar Tony 4. Porque así tiene que personalizarse la evaluación. Siguiente, por favor. Ahora, ya para terminar, yo lo que recomiendo, y les recomiendo a los papás, a todos, es la evaluación psicológica, tratémosla como cuando nosotros, por ejemplo, aprovechamos esas campañas de salud y nos vamos a medir la glucosa, el colesterol, el triglicérido, y vamos monitoreando cada cierto tiempo. Lo mismo pasa con el perfil psicológico. Por ejemplo, me preguntaron ayer en el programa de podcast, David, esta niña tiene 3 añitos y no habla. ¿Qué tiene que ver que no hable? El que no hable no es una limitación para iniciar un diagnóstico temprano. Pero lo que yo recomiendo siempre a todos los papás es, no esperemos a que presente indicadores de TEA, de TDAH, de trastorno de la comunicación. Desde que nace uno puede ir monitoreando el desarrollo psicológico de sus hijos. Hay test muy rápidos online que se pueden responder cada cierto tiempo. Hay test de ansiedad para papás. Yo le digo a los papás, usted explórese su ansiedad, su depresión, su angustia, monitoree cómo está su área socioemocional, porque a veces nosotros queremos visibilizar al niño con TEA, pero invisibilizamos a los papás. Y eso también es un problema que a la larga nos puede explotar. Bien, bueno, muchas gracias.